Y entre el año 1964 y 1966, una empresa de computadoras y programación, estas hicieron experimentos para identificar los rostros humanos, lo que hoy llamaríamos reconocimiento facial o biométricos. Algo que incluso ya hasta en nuestros propios móviles lo tenemos. Pero este sistema, la Interpol, la CIA, han hecho uso de ellos para identificar a más de 1.500 terroristas, delincuentes, prófugos, y este sistema mide, analiza los valores y características de la cara para reconocer a las personas. Y hoy vamos a ver algo parecido donde el apóstol Juan presenta las características que miden el carácter de un verdadero cristiano. Así que, ¿cómo reconocer a los que son verdaderos hijos de Dios? Este pasaje nos proporciona la respuesta. ¿En qué? En que no practican el pecado y aman a sus hermanos. Así que vamos a hacer lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Juan está escribiendo esta carta para ayudar a los creyentes a confirmar quiénes son los hijos de Dios en la iglesia. Y hay señales incuestionables que identifican a los que han sido transformados por el Evangelio y pertenecen a la familia de Dios. En los versículos anteriores vimos que los que permanecen en él, son los que practican la justicia. Fijaros, en el versículo 8 dice, en el 7, el que practica la justicia es justo como él es justo. En contraste, en el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y hoy estaremos viendo cómo Juan continúa reforzando la importancia de la justificación, de la justicia, ¿verdad?, del cristiano. Y para ello nos ofrece otras dos señales que nos hace reconocer quiénes son los hijos de Dios. Podemos confirmar que somos del Señor por lo que evitamos y por lo que hacemos. ¿Qué evitamos? Evitamos practicar el pecado. ¿Y qué hacemos? Amar a los cristianos. Juan utiliza, si nos hemos fijado en la epístola, ha estado utilizando fuertes contrastes, posiciones opuestas entre sí que no nos dejan duda. O somos luz o estamos en tinieblas, o somos de Dios o del diablo, o caminamos en verdad o vivimos en las mentiras. Y estos creyentes a los que se dirige el apóstol Juan están siendo amenazados por falsos maestros y por falsas enseñanzas. Había algunos que decían conocer a Dios, pero vivían en pecado. Otros decían que no tenían pecado. Otros que podían ser cristianos, pero aborrecer a sus hermanos. Otros que Jesús no podía ser el Cristo. Y Juan quiere que desechemos toda falsa enseñanza y que abracemos, ¿verdad?, el mensaje. Un nuevo mensaje, el primero que ellos escucharon, ¿verdad?, de parte de los apóstoles. Porque no hay nada más peligroso para una iglesia y para los cristianos que desviarse del Evangelio. Juan utiliza, si os fijáis, un método de enseñanza peculiar.
como en espiral. Él presenta un tema y vuelve una y otra vez a reforzar esa verdad de manera más profunda para que lo entendamos. Mencionó en los capítulos anteriores que los que pertenecen en Él y permanecen en Él deben andar como Cristo, en justicia y amando a sus hermanos. Y en esta sección, que va de los versículos del 4 al 12, insiste en esta verdad, habiendo dicho que los que conocen a Dios experimentan en primera persona una transformación. Ahora deben desear vivir como de manera justa y de manera amorosa entre los hermanos. Y el primer punto que vamos a ver, y la primera señal o marca, es que los cristianos verdaderos no practican el pecado. La primera señal que manifiesta un hijo de Dios cuando es transformado es que comienza a desear la justicia. Y su manera de vivir empieza a ser diferente. Sus deseos cambian. Su conducta ya no es la misma. Cuando has pasado de las tinieblas a la luz, permanecemos en Dios, amando su justicia, amando a los hijos de Dios. Estas son las marcas que caracterizan a un verdadero creyente. Fijaros, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y uno se pregunta, cuando lee este texto, ¿cómo es uno nacido de Dios? ¿Cómo es que uno nace de Dios? Y la explicación la encontramos en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3, donde ese nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, esa semilla que Dios pone en el creyente, esa semilla incorruptible, es plantada en el corazón del hombre. Y Juan presenta esta simiente espiritual como una simiente que no falla, que se hace evidente en los hijos de Dios cuando ha florecido. En el momento que esa simiente se siembra, tarde o temprano, esa simiente va a florecer. Esa simiente va a florecer. Sabemos que todo nacimiento, tanto humano, animal, como vegetal, ¿verdad?, es por medio de una simiente, que es como se alcanza la vida. Pero la vida espiritual, el nuevo nacimiento, la vida eterna, se lleva a cabo por una simiente incorruptible. Y esa simiente, como sabemos, es la palabra de Dios. Y en la epístola de Pedro lo señala como una simiente que actúa y transforma a las personas. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que actúa de manera sobrenatural en la vida de los hombres. Por eso la importancia del Evangelio. Por eso la importancia de que en una iglesia el Evangelio se mantenga puro. Porque es la única manera de que Dios convierta los corazones de los hombres. Y es evidente porque esa persona, ¿verdad?, cuando es transformada, esa persona cambia. La palabra de Dios, el Evangelio, transforma a las personas produciendo frutos de justicia y amor a los demás. Por lo que uno que vive en pecado, practicando la injusticia, no puede ser hijo de Dios. No es nacido de nuevo. Pecar deliberadamente, sin arrepentimiento, es señal que no has recibido la simiente de Dios. Si este es tu caso, si esta es la realidad en tu vida, no permaneces a Él, tú no eres nacido de Dios. Versículo 10, fijaros. Y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. La aclaración es evidente. Es imposible haber nacido de nuevo y seguir practicando pecados, como lo hacías antes.
Y es incompatible, ¿verdad? Es evidente, es como el agua y el aceite. Júntalos, muévelos, ¿verdad? Para que se unan y en menos de un minuto cada uno está por su lado. Nacer de nuevo y continuar en pecado es imposible. La obra de Dios en una persona que ha sido alcanzada por el Evangelio le lleva a ser otra. La regeneración en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, se manifiesta. Antes o después, tardes más o más temprano, pero esto sucederá. Sucederá, porque no se trata de una modificación en nuestro estado natural, sino que pasas de estado de muerte a un estado de vida. Y Juan vuelve a introducir, ¿verdad?, en este versículo, la otra señal que hace evidente que eres un hijo de Dios, el amor a los hermanos. Hemos visto que los que andan en la verdad, los que hacen justicia, son los hijos de Dios. Pero la otra señal que presenta aquí el apóstol Juan es que amamos a los hermanos. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje al que se refiere Juan no es nada nuevo para estos creyentes. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, lo habéis oído desde el principio. Cuando escucharon por primera vez el Evangelio, recibieron esta enseñanza de guardar sus mandamientos y amarse unos a otros. Este fue el anuncio original del que está hablando el apóstol Juan. No fue algo nuevo, el amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está lleno de esta verdad. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este no es un mandamiento nuevo, no es algo que ellos desconocieron. Esta verdad forma parte de las Escrituras. En el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, señala esa verdad de amarse unos a otros. Cuando preguntaron al Señor Jesús, ¿os acordáis? Ahí en Mateo 22, cuando estos fariseos se reunieron y le preguntaron que cuál era el mayor de los mandamientos, fijaros lo que dijo el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo conocían. Fue lo que escucharon desde el principio de los apóstoles, ¿verdad? Este mensaje es el que proclamaban los apóstoles cuando les presentaron el Evangelio. Dice Juan, ¿verdad?, que no salgáis del Evangelio. Lo que escuchasteis desde el principio se mantenga en vuestros corazones. Estos charlatanes que vienen enseñando otro tipo de cosas, no hagáis caso. Es difícil, ¿verdad?, cuando leemos estas palabras, que no pensemos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando escribió Primera de Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amarse unos a otros no era un mandamiento nuevo. Lo que sí era nuevo es la manera de amarse que vieron de Cristo. Cristo fue el ejemplo de un amor nuevo, un amor abnegado, un amor sin reservas, un amor que le llevó a poner su vida por sus discípulos. Ese mismo amor es el que Dios ha derramado en nuestros corazones, si realmente somos de Él. Juan estuvo allí con Jesús cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. La novedad no está en amarse, sino en amarse como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento. Esta fuente de amor es la que se ha derramado en nuestros corazones y nos motiva a amar de manera sacrificada como Él lo hizo.
Estos falsos cambiaron la versión original del Evangelio. Vinieron con enseñanzas nuevas. ¿Y qué ocurre, verdad, cuando observamos enseñanzas nuevas? Estas enseñanzas que ahora han salido nuevas, que han descubierto algunos. Bueno, eso no es el Evangelio. El Evangelio lo tenemos ya en nuestras Biblias escrito. No me vengas con nada nuevo. Absolutamente con nada. Hay gente que viene con interpretaciones nuevas de las Escrituras, enseñanzas nuevas, incluido también en este asunto que estamos viendo hoy, ¿verdad? El que amemos a nuestros amigos, ¿verdad? A nuestros hermanos. Esto es un mandamiento, ellos lo quieren torcer, como lo habían hecho y dicho anteriormente. Pueden decir que yo soy cristiano, pero no amo a mi hermano. Y ahora en los siguientes capítulos va a desarrollar la manera práctica de cómo amar a los hermanos. Y Juan les dijo que volvieran al Evangelio original, a lo que oyeron desde el principio. Y ellos lo saben, porque conocen la verdad y son instruidos por ella. En el versículo 24 del capítulo 2 dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esto de amarnos unos a otros es posible por el cambio que Dios hace en los creyentes. La simiente recibida es la que da la capacidad de llevar a cabo este mandato. Pero de lo contrario, es imposible que podamos llegar a amar si no somos hijos de Dios. Juan, en el versículo 12, va a poner dos ejemplos que se oponen entre sí, ¿verdad? Caín y su hermano. Dos contrastes, como le gusta hacer a Juan. Un justo, como presentan las Escrituras, Abel, y un malvado, hijo del maligno, como era Caín. Fijaros, versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Y la conclusión de Juan a su pregunta, ¿y por qué causa lo mató? Observamos en el texto, si os fijáis, en el versículo, dos respuestas. Primero, lo mató porque hizo lo que era, un asesino como el maligno. Segundo, lo mató porque odiaba a Dios por ser justo y a los que reflejan su santidad. ¿Eso significa que todos los hijos del diablo hacen toda la maldad que podrían hacer? No. Pero sí significa que todo lo que hacen es malo ante los ojos de Dios, porque no tienen en cuenta sus mandatos. Si buscas agradar a Dios a tu manera, sin tener en cuenta a Dios ni sus mandatos, confirma que en realidad tú no eres un hijo de Dios. Lo voy a volver a repetir. Si buscas agradar a Dios a tu manera, sin tener en cuenta sus mandatos, confirmas que en realidad tú no eres un hijo de Dios. Eso fue lo que hizo Caín. Venir a ofrecer sacrificios, traer ofrendas a Dios según su parecer. Fue a Dios en sus términos, no en los términos de Dios. Eso es lo que hace el orgullo. Establece cómo uno desea la manera de acercarse a Dios. Para Dios solo hay dos tipos de personas. Sus hijos, quienes su intención es obedecer, y los hijos del diablo que no tienen en cuenta a Dios, porque ni quieren ni pueden. Y vayamos a Génesis 4, un momento. Y leamos lo que ocurrió. Génesis 4 dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho. Y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pensemos por un momento en lo que sucedió aquí. Los dos hermanos vienen a traer una ofrenda a Dios, por lo que aparentemente los dos parecen adoradores genuinos. Entendemos que esto lo aprendieron de sus padres, es decir, Adán y Eva verían cómo Dios sacrificaba un animal para cubrir su desnudez y sabrían de la seriedad de su pecado, porque sería la primera vez que vieron morir a un animal de esta forma violenta. Dios demandaría de ellos, como recordatorio por su desobediencia, que cada cierto tiempo ofrecieran un sacrificio de sangre. ¿Para qué? Para recordar su maldad y la provisión de Dios, con la intención de apuntar, ¿verdad?, a Jesús, porque un día será el cumplimiento, ¿verdad? Esta promesa que le hizo Dios a Adán y a Eva en Génesis 3:15. ¿Y qué está ocurriendo con ellos? Bueno, por lo que Caín, si os fijáis, y Abel estarían al tanto de lo que Dios demandaba al acercarse a él. Esto no sería algo extraño para ellos. Adán y Eva les habrían instruido en cómo se debe de sacrificar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué uno trae fruta o cosas del campo y otro trae animal? Bueno, alguna vez escuché esta lección en la escuela dominical y la conclusión era que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque trajo frutas pochas. Nada que ver, nada que ver. Esto sería ganarse el agrado de Dios por obras. Lo que desagradó a Dios es que, sabiendo lo que tenía que hacer Caín, decidió hacerlo a su manera. Menospreció a Dios y su mandato. Y en vez de haberlo matado de inmediato, como ocurrió con Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño, le dio la oportunidad de arrepentirse. Fijaros, versículo 7 de Génesis 4. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero ¿cuál fue su reacción? Su reacción fue la del diablo. Sabiendo que Dios tenía razón, se rebeló contra él y contra los que le aman, matando a su hermano. Caín mostró menosprecio por lo que Dios había mandado y odio hacia aquellos que aman a Dios. Y esto es interesante. Esto es muy interesante. Aparentemente venían los dos a adorar. Esto es como cuando el Señor Jesús estaba en la sinagoga y en la sinagoga había un demonio. Esto uno no lo entiende. ¿Qué hace un demonio metido en una sinagoga, verdad? Estos dos aparentemente eran iguales y venían a adorar, pero uno de una manera y otro de otra. Y esto nos hace ver cómo no todos los que están en la iglesia, ¿verdad?, son del Señor. Juan enseña que los hijos de Dios tienen el carácter de Dios, un carácter amoroso y perdonador, porque tienen su naturaleza, obran de manera justa, amando a sus hermanos. Esto es lo que confirma que uno es realmente un hijo de Dios. Pero si de lo contrario quieres vivir tu vida cristiana a tu manera, ¿verdad?, sin amar lo que Dios ama, siendo orgulloso, ¿verdad?, entonces te conviertes en como el maligno. Y fijaros lo que dice
el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Este texto confirma el carácter de un verdadero cristiano. Si amas el Evangelio, la justicia de Dios, si aborreces el pecado, si amas a tus hermanos, tienes vida eterna. Pero si esto no es así, de lo contrario, tú todavía sigues en tus delitos y pecados. Vamos a dar gracias. Sí, amado Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú estás haciendo con ella en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas haciendo crecer en el conocimiento de ti y también, Señor, en que nuestra vida sea una vida de justicia. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti en todo lo que hagamos. Señor, perdona aquello que no te agrada, Señor. Pedimos que tú nos lo hagas ver para que vayamos a ti arrepentidos y te pidamos perdón, Señor. Sigue bendiciéndonos, Señor, a esta iglesia, de manera que tú permitas que seamos fieles a ti en todo. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.